Bienvenidos estudiantes a este primer módulo del segundo quimestre, que va del 19 al 23 de octubre. A continuación, te voy a presentar el nuevo desafío. Problema de aplicación de óptica. Ley de Snell. Un rayo de luz de 589 nanómetros de longitud de onda que viaja a través del poliestireno, este medio que está aquí, llamémosle medio 1, y va a ser poliestireno. Índice de refracción 1,49. Ese rayo viaja hasta la frontera de otro material. Ese otro material es una lámina plana de material desconocido. Y este rayo de luz incide con un ángulo de 27 grados. Entonces está viajando en el poliestireno e incide en la otra superficie con un ángulo de 27 grados con respecto a la normal, es decir, con respecto a la vertical. Dice, si el ángulo de refracción, es decir, el rayo al atravesar el otro material, que es un material desconocido, ese rayo se refracta. Y el ángulo de esa refracción es de 26,8 grados. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es el índice de refracción del material desconocido? En este caso, pues, primera pregunta, ley de Snell, que dice que el índice de refracción del material 1 por el seno del ángulo de incidencia, pongámosle una I de incidencia, es igual, vamos al otro medio, al índice de refracción del medio 2 por el seno justamente del ángulo que tiene el rayo refractado con respecto a la normal. Entonces de aquí tenemos que N1 es 1,49, el ángulo de incidencia es 27 grados, el índice del otro material es desconocido, por el seno del ángulo de, en este caso, el ángulo es 26,8. Tenemos entonces que el índice de refracción del material 2 es igual a 1,49 por seno de 27 sobre seno de 26,8. Resolvemos esta operación y nos queda que el índice de refracción del material desconocido es de 1,50. Y ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. Vamos a contestarla de una vez. Tenemos entonces 1,50. Para la segunda pregunta, nos piden la rapidez del rayo de luz en el poliestireno. Entonces, para hacer esta segunda pregunta, vamos a recurrir a la definición de índice de refracción. El índice de refracción es igual a la relación que hay entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad del rayo en el material. Entonces, en este caso, vamos a hablar del índice de refracción del primer material. Entonces, vamos a despejar velocidad del rayo de luz en el poliestireno. Sería igual entonces a la velocidad de la luz dividido por el índice de refracción. Tenemos entonces velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8, dividido para 1,49. Al hacer esta división nos queda 2,01 por 10 a la 8 metros por segundo. Vamos de una vez a poner la respuesta en el quiz. En notación científica, 2,01 por
10 a la 8. Y hemos contestado la segunda pregunta. Vamos a la tercera, que es similar a la segunda. Nos piden entonces la rapidez del rayo ahora en el material desconocido. Siguiendo la fórmula anterior, sabemos que la velocidad en el material desconocido sería la relación entre la velocidad de la luz y el índice del material en el que está viajando el rayo. En este caso es un material desconocido, pero podemos buscar una tabla y ver de qué material se trata. Tenemos entonces 3 por 10 a la 8 dividido para 1.50. Este resultado nos queda 2 por 10 a la 8 metros por segundo. No incluí decimales porque lo siguiente nos quedó exacto, es decir, nos quedó 2 por 10 a la 8. No es que hay decimales que he omitido, quedó exacta la división. Vamos a poner la respuesta en el quiz. Tenemos entonces 2 por 10 a la 8. Vamos a la siguiente pregunta. Sería la pregunta número 3. Perdón, la pregunta número 4. Vamos a liberar un poco de espacio. Tenemos entonces la longitud de onda del rayo en el interior del material desconocido. Aquí es importante que ustedes conozcan una ecuación que considero importante en el análisis de los fenómenos de refracción. Tenemos que la longitud de onda del rayo en el primer medio por el índice de refracción es una constante, es decir, este producto, es decir, que va a ser lo mismo si yo tomo la longitud de onda del rayo en el nuevo medio y lo multiplico por su índice de refracción. Entonces, esta longitud de onda del rayo en el medio 1 ya la tenemos y es de 589 nanómetros. Es importante indicar que si usted va a internet o a algún libro a buscar una tabla con valores de índice de refracción de materiales, usted va a notar que estos valores están dados para una longitud de onda de un rayo de luz específico. Entonces, en este caso, estamos hablando de que el índice de refracción del poliestireno es un valor dado con este valor de longitud de onda, y así va a encontrar en la tabla que usted busque en internet o en algún libro. Entonces, en mi caso, estoy buscando la longitud de onda justamente del rayo que se refracta en este material. Entonces, la longitud de onda va a ser igual longitud de onda en el primer medio por el índice de refracción del primer medio sobre el índice de refracción del segundo medio. Es decir, que ese rayo refractado tiene la siguiente longitud de onda. Vamos a hacer el cálculo. Tenemos entonces 1.49, que es el índice de refracción del material 1, sobre el índice de refracción en el material 2, por la longitud de onda en el primer medio, 589. Entonces, la longitud de onda me va a quedar de 585 nanómetros. Y tenemos la respuesta a la pregunta 4. Vamos a registrarla. Tenemos entonces 585 nanómetros. En lo que concierne a la quinta pregunta, nos piden la frecuencia del rayo de luz. Ese rayo de luz que primero viaja en el poliestireno y luego se refracta en un material desconocido, pero del cual ya determinamos su índice de refracción, que era de 1,50. Mientras que también tenemos el del poliestireno, que era de 1,49. Entonces nos piden la frecuencia y atención que las unidades es una de las variantes del problema. Entonces, ¿cómo podemos determinar la frecuencia? Lo podemos hacer tanto con datos del medio 1
como con datos del medio 2, porque la frecuencia es algo que permanece constante en estos fenómenos ópticos, en este fenómeno que en este caso es el fenómeno de refracción. Entonces la frecuencia del rayo en el medio 1 y la frecuencia del rayo en el medio 2 son iguales, es decir, que la frecuencia es algo que permanece constante en este tipo de fenómenos. Entonces lo podemos hacer con el medio 1. Pregunta 5. Recordemos entonces la ecuación para velocidad en función de la longitud de onda y de la frecuencia. La velocidad del rayo de luz es igual a longitud de onda por frecuencia. Si queremos la frecuencia, tenemos que hacer la relación entre la velocidad del rayo de luz y la longitud de onda. Como vamos a tomar el medio 1, necesitamos la velocidad en el medio 1 y la longitud de onda en el medio 1. Entonces frecuencia va a ser igual. Tenemos que la velocidad en el medio 1 es de 2.01 por 10 a la 8 metros por segundo, dividido para 589 nanómetros. Recuerden que hay que poner las unidades en sistema internacional sin prefijos. Tenemos entonces nanómetros, nano por 10 a la menos 9. Entonces ya podemos hacer el cálculo para la frecuencia. Hacemos el cálculo y obtenemos un valor de 3.41 por 10 a la 14 Hz. Pero una de las variantes del problema es las unidades de la frecuencia. Tengo que pasar este valor de frecuencia a gigahertz. Tenemos entonces un gigahertz 10 a la 9 Hz. Entonces, hacemos la simplificación. Tenemos Hertz 10 a la 9, lo que hace que el 14 sea 10 a la 5. Tenemos como respuesta 3.41 por 10 a la 5 gigahertz. Y esta es la respuesta de la pregunta número 5. Podíamos haber hecho el cálculo también con los datos del medio 2, es decir, con la velocidad del rayo en el medio 2 y la longitud de onda del rayo en el medio 2, y habríamos llegado a la misma respuesta. Vamos a registrar este valor de respuesta en el quiz. 3.41 por 10 a la 5 gigahertz. Y estamos listos para enviarlo. Las 5 respuestas están correctas. Hemos superado el desafío de la semana. Usted va a contar con 3 intentos y solamente 3 intentos para superar el desafío de la ley de Snell. Muchos éxitos en esta nueva semana de labores.